Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en estas jornadas de estudios calagurritanos. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Gil Andrés, doctor por la Universidad de Zaragoza con su tesis Estudio de la protesta colectiva popular en Logroño, 1890-1936, que actualmente es profesor de Historia en el IES Inventor Cosme García de Logroño. Entre sus publicaciones cabe destacar las siguientes: Protesta popular y orden social en La Rioja, 1890-1905, publicado en 1995, Echarse a la calle, amotinados, huelguistas y revolucionarios, La Rioja, 1890-1936, del año 2000, La República en la Plaza, Los sucesos de Arnedo, de 1932, publicada en 2002, Lejos del Frente, La guerra civil en La Rioja Alta, de 2006, que es un libro centrado en el estudio de la represión y la vida cotidiana de la retaguardia sublevada, Historia de España en el siglo XX, en colaboración con Julián Casanova, de 2009, que también le dirigió la tesis doctoral. Su interés por otras lecturas, maneras de investigar y de escribir historia por los caminos abiertos por la historia cultural, la microhistoria y el género biográfico se tradujo en Piedralén, Historia de un campesino, de la guerra de Cuba a la guerra civil, del año 2009. Y en los últimos años su preocupación por la docencia y la divulgación de la historia se ha visto reflejada en dos libros: 50 cosas que hay que saber sobre historia de España y Españoles en guerra, la guerra civil española, en 39 episodios. En la actualidad, sus investigaciones se centran en la historia del mundo rural de la posguerra, la historia local y las posibilidades de las fuentes orales entre la historia y la memoria. Y ya sin más, os dejo con Carlos Gil Andrés, que abordará en la conferencia de hoy los motines de Calahorra del año 1892, contextualizándolos en los movimientos sociales de finales del siglo XIX. Muy bien. Vamos a ver si se oye. ¿Se oye bien? Sí. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación, que yo creo que para mí no es necesaria aquí, porque ya he perdido la cuenta de las veces que he venido. No sé si esta es la tercera, la cuarta o la quinta dentro de estas jornadas. Pensando todo el tiempo que ha pasado desde 1892, estaba pensando también cuánto tiempo ha pasado desde que yo investigué esto, porque cuando me invitaron a venir aquí los amigos de la historia, lo primero que dije sí, y después pensé, si no me acuerdo de nada. Digo, voy a hacer una conferencia sin preguntas, porque he tenido que releerme a mí mismo de hace un cuarto de siglo, y la verdad que en algunas páginas me he visto hasta con extrañeza, ¿no? Esto escribí yo, esto ponía, ¿de dónde lo saqué? Así que vengo con cierto temor, aunque por otro lado vengo también con la idea de que pasando el tiempo no contamos lo mismo porque no somos las mismas personas, ¿no? Y esa es un poco mi mirada hoy. Mirando incluso la documentación antigua, encontré el tríptico de las jornadas del año 2000, que vine aquí a hablar también de mujeres, sobre faldas y pantalones. En Calahorra no era solo sobre los motines, sino sobre toda la edad contemporánea. Y digo, vengo aquí a contar lo mismo, pero bueno, con esa idea también de que como hay gente nueva, yo no me acuerdo, pues tampoco los demás se acordarán, ¿no? Esa foto que estoy ahí con José Luis, esa es de otras jornadas, porque la del año 2000 yo creo que no había ni internet, ni fotos, ni nada. Y esas yo creo que son del 2008-2009, José Luis está igual. Yo tengo la chaqueta, la tengo guardada, pero digo, hoy voy a ponerme otra, para que no parezca, ya se nota el paso de la edad, en la cara, el pelo, la vista, pero por lo menos que la chaqueta sea diferente, ¿no? Pero bueno, esto también yo creo, quería que fuera un pequeño homenaje a la asociación, porque si más de 20 años después estoy aquí y no han dejado que pasara ni un solo año en 1001 actividades, eso tiene un mérito increíble, que solo es consciente el que va a otros sitios y lo echa en falta porque no existe. Y que en la mayor parte de los casos lo difícil no es empezar y arrancar con algo, sino mantenerse en el tiempo, ¿no? Y una idea básica, esencial, que sabe cualquiera que le guste el pasado y la historia, ¿no? Que no se puede amar aquello que no conoces.
y que no puedes amar la historia de tu ciudad, en este caso, si no la conoces, y que cuanto mejor la conoces, no es que la quieras más, pero desde luego que la quieres mejor. Entonces me parece que es una obra increíble, os lo digo de verdad, y que además contra viento y marea, a favor de los ayuntamientos o a pesar de los ayuntamientos a veces, han seguido adelante, y es desde luego de aplaudir, y por eso es difícil decir que no cuando me llamáis a colaborar un poco, ¿no?, y a seguir esta historia que sigue viva. Sigue viva también en el interés mío por este tema, ¿no? No quería dedicar a eso la charla, pero si os fijáis, allá a la izquierda, esta es la portada de mi tesina, y yo utilicé esa viñeta sobre el motín de Calahorra como portada. Esa tesina se publica en 1995. Y yo he venido aquí al archivo a mirar esta documentación seguramente en el año 92, 93. Me dieron un premio de investigación con una dama calagurritana que todavía conservo a salvo de los traslados. Y ya entonces hice el primer trabajo, la primera aproximación. Luego también formó parte del libro de la tesis, Echarse a la calle, la investigación sobre Calahorra, que se publica justo en el año 2000, el mismo año en el que vengo a estas jornadas a hablar también sobre las mujeres. A partir de ahí, en los años siguientes, yo fui evolucionando, vamos a decir, cronológicamente en mis estudios, llegando en el siglo XX hasta la Guerra Civil y ahora incluso después de la Guerra Civil, y por lo tanto es un tema que nos pilla muy lejos ya a todos, lejos ya de la memoria, ya hablamos solamente de la historia, y que a mí también me pilla lejos. Pero cuando me planteé qué contar hoy, para no contar lo mismo que otras veces, e incluso para hacerlo peor, puesto que ni siquiera recuerdo lo que se supone que sabía, ¿no?, hace un cuarto de siglo, pensé que tendría que incorporar una mirada diferente. Cuando hablamos de los motines de 1892, el motín de junio y de julio. En primer lugar, porque igual aquí hay seguramente personas que tienen datos, detalles, anécdotas que podrían refutar lo que yo voy a decir, que para venir aquí me he tenido que leer, entre otras cosas, lo que ha escrito María Antonia e incluso el artículo que escribió José Luis, leerme a mí mismo y darme cuenta también del paso del tiempo. Por eso creo que mi mirada, o ese es mi propósito hoy, tiene que ser diferente. No tanto de los hechos en sí, el eco que nos han dejado los hechos en la documentación, que imagino que sigue estando a buen recaudo aquí en el archivo de la ciudad, sino las preguntas que hoy nos hacemos, que yo hoy me hago unas diferentes y que estos chicos jóvenes que están aquí igual se hacen otras, y afortunadamente vendrá otra generación que nos dirá que desde otro presente diferente tendrán otro interés por el pasado y lo rescatarán de una manera que no será mejor ni peor, pero que será diferente y que lo enriquecerá. ¿Cuál es mi mirada ahora? Mi intención aquí no era contar con detalle qué pasó en Calahorra cada día, cada hora, los nombres propios, entre otras cosas porque tendría dificultades para hacerlo, ¿no?, sino aprovechar lo que a mí me parece que tiene de luz. Por eso ponía aquí esta farola, ¿no? El rescatar esas vidas anónimas de la mayoría de la gente, de nosotros también, que no dejamos un rastro en la documentación oficial porque no escribimos discursos, porque no tenemos cargos políticos, porque no estamos en los titulares de la prensa. Y somos la mayor parte de la gente. Y a veces en la historia, cuando sucede algo extraordinario, como estos motines, eso hace que se genere un montón de documentación que nos ilumina no solamente el hecho concreto de lo que ocurrió, sino esa sociedad alrededor, las personas que allí vivieron, los rostros, que normalmente son anónimos y pasan desapercibidos generación tras generación. Por eso quería aprovechar esa luz para contar más cosas alrededor de los motines y no tanto el relato de lo ocurrido. Voy a hacer un repaso, por lo tanto, muy rápido, todo lo rápido que pueda, en muy pocos minutos, con lo que la mayor parte o buena parte de los que estáis aquí ya sabéis. Dos series de motines ocurridos en el final
de la primavera o el inicio del verano de 1892, ocurridos en el entorno de esa Calahorra de finales del siglo XIX y ocurridos, si lo veis, en el entorno hay de la plaza del Raso, donde estaba el ayuntamiento, del cuartel, si veis ahí que creo que hoy es el colegio de las Teresianas, y la estación del ferrocarril, un poco ahí alrededor, un poco de ese triángulo ocurren los sucesos de esos días, o por lo menos son las escenas más importantes. Los hechos, que son bastante conocidos, ya os digo que mi intención era pasar muy deprisa. Hay un concordato de 1851 que establece de nuevo las relaciones que habían sido muy conflictivas entre el Estado y la Iglesia Católica, y una de las disposiciones en letra pequeña es la traslación de la silla episcopal de Calahorra a Logroño, si se dan una serie de circunstancias. Pasan los años y nos acercamos a una ocasión sobre todo política. En 1891, en diciembre, el obispo Cascajares, que tenía un peso muy importante dentro de la Iglesia española y incluso de la vida política española, es nombrado arzobispo de Valladolid, deja la silla vacante y desde Logroño parece que tocan las campanas diciendo: este es el momento, hay que aprovechar la oportunidad antes de que se nombre otro obispo. Hay una comisión del Ayuntamiento de Logroño que va a Madrid y hay que ir a buscar a Sagasta, que es el gran factor, el gran cacique liberal. En ese momento no está en el poder, pero esa diferencia es muy pequeña. Cuando Cánovas o Sagasta estaban o no estaban en el poder dentro de ese entramado, ¿no?, del sistema político de la Restauración. Y eso también causa la alarma aquí en Calahorra de que realmente pueda ocurrir. Eso ocurre en esas semanas finales, en la Navidad de 1891 y en los primeros meses de abril de 1892, que hasta una comisión de aquí del Ayuntamiento va también a Madrid a intentar defender lo que les parece que es, por naturaleza y por historia, propio de la ciudad de Calahorra. Ese es un poco el entorno. Y aquí, para mí, hay una circunstancia muy importante. En esas semanas previas al motín, por un lado, por eso lo hace tan complejo y tan rico esto que estudiamos, por un lado es un mundo antiguo todavía, que tiene que ver con el mundo oral, que tiene que ver con los rumores, que tiene que ver con conversaciones de mercado, de calle, que tiene que ver con lo que se dice a pie de calle. Pero por otro lado, estamos a finales del siglo XIX, funciona el telégrafo, hay un montón de cabeceras de prensa en Logroño y en Calahorra, y existe ya lo que no podíamos decir un siglo antes, existe opinión pública. Y lo que va a pasar y lo que está pasando parte de la información que tienen, en este caso, los habitantes de Calahorra. Nosotros siempre actuamos de acuerdo con nuestra percepción sobre la realidad. La realidad no existe, existe nuestra mirada sobre la realidad, por eso es tan diferente. Y lo hacemos a partir de la información que tenemos, la información oficial, la información publicada y lo que escuchamos al cabo de la calle. Todo eso va creando un estado de descontento, de incertidumbre, de malestar ante las noticias que hacen temer que se vaya a producir el temido traslado de la silla a Logroño. En ese escenario, yo creo que es en el que hay que acercarnos a la fecha del 7 de junio, el día en el que empieza el primer motín. Hay una reunión extraordinaria en el Ayuntamiento de Calahorra que parece que despierta ese descontento y ese malestar y que abre esa oportunidad para la protesta. Se forman grupos esa noche en la calle y se empieza a apedrear las casas de los canónigos que parecen ser partidarios de la traslación. Hay vivas y mueras, sobre todo a Sagasta, porque se teme que haga valer su fuerza en Madrid y que siga apoyando, ¿no?, a su niña mimada que había sido Logroño. Eso ocurre ya en las últimas horas de la noche, cuando tenemos ya ese primer motín ya en la calle que hace temer todo, y nos encontramos al día siguiente, el 8 de junio, con un motín que se dirige contra los primeros que llegan aquí. Hay un inspector Franco, que viene con unas parejas de la Guardia Civil, porque igual pensaban que era suficiente para sofocar lo que aquí se había preparado, y se encuentran con algo que les pasa por encima.
las parejas son desarmadas, el inspector tiene que ir como puede otra vez hasta la estación y el alcalde manda un telegrama donde podemos ver el pulso de lo que está pasando. Pueblo alborotadísimo, horrorosa situación. La estación de ferrocarril apedreada, lesionado el inspector, apedreada la casa de telégrafos, donde se ha refugiado uno de los canónigos. Me creo impotente para contener el orden y reprimir los tumultos. Este es el día 8 de junio y eso es lo que hace que desde Logroño piensen en el envío de fuerzas. Llegamos así al 9 de junio, el día en el que pasan más cosas, el día en el que Motín se convierte casi en un levantamiento general de la ciudad. Ha llegado el gobernador civil Camacho, el gobernador militar, el general Fermín Jáudenes, y han traído en el tren un batallón del regimiento de Burgos. Ha venido un batallón. Aquí tendríamos que entender cómo la disposición del ejército en el siglo XIX se basa en diseminar las guarniciones y los regimientos por todo el territorio nacional, porque tiene una vocación de defensa del exterior, pero otra muy importante, que es también la del enemigo interior o el orden interno. En un siglo XIX en el que contamos casi hasta 100 levantamientos militares, golpes de Estado, pronunciamientos, en el que ese militarismo asombra incluso a los visitantes extranjeros que están en España y que siguió todavía, como sabemos, en buena parte del siglo XX. Hay agresiones al gobernador civil, que es uno de los detalles, de las anécdotas que más chocan, y el cuartel donde se han refugiado las tropas y las autoridades está sitiado por la multitud. Eso, que ha desbordado todas las previsiones, es lo que genera ese momento, al parecer ahí en la calle Grande, cuando una de las mujeres que está en el motín, San Juan del Huerto, la apodaban, que hemos hablado, Saturnina Mangado, sale de las filas de la multitud y dicen que hasta le arranca medio bigote al gobernador civil. Eso aparece en algunas fuentes reflejadas, en otras no aparece, y después forma parte de la memoria popular de esta ciudad, ¿no? Y esta mujer aparece como el emblema o el mito o la figura, ¿no?, de la mujer que se levanta un poco en representación de esa ira popular, de la protesta de la ciudad. Alrededor del cuartel es donde tienen lugar los hechos ahí el día 9 y nos imaginamos un ejército sitiado, un destacamento militar que está sitiado por una multitud enorme que según las fuentes pasan de varios miles de personas. Y aquí aparecen cosas que hoy a mí me parecen increíbles, que el vicario capitular, que es el que administra la sede apostólica, dé un bando, algo que solo es propio de las autoridades civiles, y que lo haga para intentar garantizar la propia supervivencia física de las autoridades, para que vayan en comisión al ayuntamiento y prometan a la multitud que si pacifica sus ánimos, que van a mandar telegramas a Logroño, a Madrid, que van a interceder en favor de las voces y los gritos de Calahorra, y una reunión extraordinaria. Allí otra vez la multitud en la calle, sobre el ayuntamiento, hasta que llega el momento en el que el gobernador civil hace algo que hoy nos parece absolutamente extraordinario y sin embargo era muy común en el siglo XIX, resignar el mando en la autoridad militar, es decir, declarar el estado de guerra. Declarar el estado de guerra dentro de la población. Cuando lo cuentas a los alumnos, es imposible que se hagan una idea, pero hace 2 años hemos visto un estado de alarma, algo extraordinario, un estado que es capaz de meter a todos sus habitantes dentro de sus casas. Yo creo que ahora es más fácil que nos hagamos a la idea de lo que es adoptar así unas medidas extraordinarias que suspenden todos los derechos que las personas y los ciudadanos tienen de andar por la calle, de juntarse en grupos de más de 3 personas y el control militar de la ciudad. Estamos hablando de un militar, Fermín Jáudenes, que ahora tiene no solamente a las tropas de infantería, sino que ha llegado a caballo por la carretera un escuadrón del regimiento de Alcántara, a caballo, lo tendría que impresionar, y que no estamos hablando de alguien que no se haya visto en situaciones peores, y esta debió ser muy comprometida. Jáudenes ha ascendido por méritos de guerra en las guerras carlistas. No hace
15 años, que ha combatido durante varios años en Logroño, en La Rioja, muy cerca de Calahorra, en Navarra, en el País Vasco, combatiendo a las tropas carlistas. Estamos hablando de alguien con experiencia de guerra y alguien que se va a acordar después de lo ocurrido aquí, seguramente pasa por varios destinos y que pasará a la historia después por otro hecho muy conocido. En 1898, 6 años después del motín de Calahorra, va a ser, en los últimos días de la presencia española en Filipinas, en Manila, va a ser el general en jefe de las tropas españolas en Manila, que capitula ante los norteamericanos una vez que los barcos están hundidos, desoyendo las órdenes de Madrid que le piden que aguante el sitio de la ciudad de Manila. Rinde la ciudad y cuando viene a España le espera un juicio militar que le destituye de todos sus cargos y lo manda al retiro. Y se acaba ahí su carrera militar. Y hubiera estado bien que hubiera publicado sus memorias o que conservara, habría que ver en los archivos militares, ¿no?, su historial, para haber seguido la figura de este general, porque representa bastante bien, me parece a mí, toda esa época de la historia de España, ¿no?, de Calahorra a Filipinas, de la fiereza de las mujeres calagurritanas a los tagalos filipinos o a la abrumadora superioridad de los barcos norteamericanos, ¿no?, al otro lado del mundo, de donde había pasado la mayor parte de su vida aquí. Muy interesante. Una vez puesto el estado de guerra, el motín termina esa noche, las tropas recorren y controlan la ciudad, las tropas son alojadas en la ciudad y el estado de guerra se mantiene durante una semana, hasta el día 17, en el que parece que ya la situación está controlada. Las tropas se quedan, una parte de las tropas se quedan en Calahorra, pero ya, podemos decirlo, vuelve entre comillas la normalidad. Pero desde luego no a los ánimos, no al espíritu de una parte de la ciudad, y además hay bastantes personas detenidas por los hechos ocurridos el día 7, 8, 9 de junio y ha empezado a instruirse un sumario militar, un consejo de guerra contra los civiles detenidos aquí, que era algo también propio de esos años de la Restauración. Así es como saltamos, y en realidad no es un salto muy grande, a finales de junio saltamos a el segundo motín o esa segunda oleada, julio. Lo que ocurre en julio aparentemente no tiene nada que ver. Después intentaré ver que para mí sí lo tiene, que hay una relación entre las voces de protesta de junio y las de julio. A finales de junio tenía que celebrarse una subasta del impuesto de consumos, luego os explico rápidamente qué era para que lo entendáis. Después de haberse convocado 2 veces, estaba previsto para el día 29. El temor de la protesta es tan grande que se despliegan las tropas que estaban en Calahorra, en los edificios y en las calles, para intentar evitar que ocurra nada. No pasa nada porque nadie se presenta a la subasta del arrendamiento del impuesto, nadie se atreve. Muchas veces, cuando en los libros ves la imagen de estas multitudes del siglo XIX y te dices, estos son irracionales, la verdad es que estos movimientos de las masas no tenían un motivo racional, no nos damos cuenta del éxito de estos motines, no hay más que ver cuántos años estuvo Calahorra sin obispo y que el obispo no se movió de aquí, pero no solo eso. El motín no solo vale el día en el que tiene lugar, sino que la memoria del motín sirve durante muchos años para que las autoridades teman subir el precio del pan, poner un arriendo de impuestos o tomar determinadas decisiones, por lo menos en los ayuntamientos, porque queda la memoria y el recuerdo de cuando el pueblo se ha levantado y ha ocupado la calle. Como la subasta ha quedado suspendida, muy poco después, el día 1 de julio, las tropas se van de Logroño, por tren y por carretera. Esto también es muy importante. No hablamos de gente alocada y irracional, es que saben que ahora ya no hay soldados aquí. El día 1 de julio ya no están en la ciudad, el día 3 vuelve el motín. O sea que el malestar y el descontento seguía latente en la ciudad. El día 3 aparecen por la mañana pasquines anónimos
en la Plaza del Raso. Eso es muy típico del antiguo régimen. Estamos todo el rato viendo lo antiguo y lo nuevo, cómo se dan la mano a finales del siglo XIX en una pequeña ciudad como Calahorra. La primera manifestación, sobre todo de mujeres, es pedir la libertad de los presos que llevan desde el 9 de junio. Pero por la tarde esa manifestación, las voces empiezan a ser otras. Tienen que ver con el impuesto de consumo, se asalta el comercio del que había sido el rematante anterior, se asaltan casas de concejales, los pocos guardias que había en la ciudad son desarmados, el alcalde se siente aislado, la multitud ocupa la estación del telégrafo. Es muy importante porque el telégrafo es la vía por la que entran y salen las noticias. Y ese día 3 vuelve el motín recrudecido, incluso mucho más. Es muy interesante, me parece, detenerme un poquito y ver los telegramas que está mandando el alcalde casi hora por hora de ese día, de esa tarde. A las 7:45 escribe, además son así, lacónicos, 2 líneas. Un telegrama tenía que ser así. Guardia Civil desarmada por las masas. Urge que tren especial venga a fuerzas. El motín horroroso. Esto a las 8 menos cuarto. Un cuarto de horas después. Imposible contener revoltosos. La Guardia Civil ha regresado al cuartel, se han encerrado en el cuartel. 8:10. Continúan apedreando casas los revoltosos. Urge la fuerza que se le tiene a vuestra excelencia pedida, al gobernador. Los desmanes ocurridos son demasiado graves. La noche se presenta imponente. Solamente esa frase. ¿Qué estará pensando el alcalde? ¿Cómo ve la ciudad? ¿Qué está pasando aquí? Luego esto parece una paradoja, porque luego cuando vas a ver los juicios después no hay nadie detenido y nos damos cuenta cómo la multitud tiene unas armas, entre otras el anonimato, una cierta impunidad, y cómo luego es muy difícil que las autoridades judiciales, civiles y militares puedan conseguir esclarecer lo ocurrido, encontrar a los protagonistas, y vemos cómo tuvieron que ser esas horas, cómo llega esa noche. A las 9 de la noche, acaban de decirme que las turbas han apedreado mi casa, causando desperfectos de consideración. Siendo imposible contener a las masas, me he retirado a la casa consistorial. 9:20, los alborotadores no cesan. Han asaltado la administración de consumos en donde han dado fuego, quemando cuando en ella existía. Esto no es una tontería, se da fuego a la documentación. La documentación, al final, de un impuesto fiscal que impide después y hace muy difícil que sea cobrado y puesto en marcha. El último que escribe, a las 11 de la noche, horroroso incendio. El alboroto no aminora. La Guardia Civil no me presta auxilio, el juzgado tampoco. Estoy situado en la casa consistorial al fin de evitar el ataque a esta, ya que no puedo reprimir el atentado de que es objeto la propiedad. Inmediatamente fuerza, de lo contrario no sé lo que será de este pueblo. Leído así parece que está pidiendo un guión casi de cine, ¿no? Para intentar que nos imaginemos las calles, la plaza, el ayuntamiento, los alrededores de la estación. Son las 11 de la noche, aquí imaginamos unas horas muy complicadas, ya se manda a salir las tropas de Logroño y las tropas van a llegar en las primeras horas de la mañana. El despliegue militar es impresionante. Viene el gobernador militar en el tren con un batallón de infantería, pero es que por carretera vienen 4 batallones de caballería y han dejado preparado un batallón del regimiento de artillería en Logroño por si tienen que coger el siguiente tren. Han llegado esa misma noche concentrados los guardias civiles de Arnedo y de todos los pueblos de alrededor. Y cuando llegan, ni siquiera se atreve el tren a llegar directamente a la estación. Desenganchan los vagones. Viene solo la locomotora con una avanzadilla a ver qué es lo que se encuentran, y se encuentran ya una ciudad calmada. Parece que la ola, el tsunami del motín de la noche ha caído y se encuentran en una ciudad que ocupan sin ningún problema y que ocupan sin violencia. Aquí, el día 4, termina el motín. Termina el motín, pero no termina esta historia. Tiene una repercusión increíble, no solamente en los medios de comunicación, en los periódicos,
en las sesiones de las Cortes, porque esto que está pasando en Calahorra, esos días está pasando como si fuera un pequeño incendio que va saltando de árbol en árbol con una temperatura altísima, la de ese verano, está saltando en multitud de pequeñas localidades. Con lo cual, tenemos que pensar que lo que pasa en Calahorra no es algo excepcional, no es algo único, no es algo que solo tiene que ver con esta localidad, sino que tiene que ver con esa sociedad española, con ese Estado de finales del siglo XIX, con ese sistema político y con esos problemas de fondo sociales que vemos emerger solo en los días de motín, cuando los que nunca tienen voz levantan la suya. Y entonces es cuando el nombre de Calahorra se escribe y se lee no solo en la prensa nacional, sino incluso en la internacional. Hasta aquí sería más o menos el relato. Yo lo que quería es contar un poco cuáles son las ideas o las líneas generales que para un historiador son interesantes como objeto de estudio dentro de los sucesos que han ocurrido. Uno de los motivos del descontento tiene que ver con la propia identidad de Calahorra. Una pequeña ciudad que en el siglo XIX, termina el siglo, no tiene nada que ver como la ha empezado. Cuando empieza el siglo XIX no existe la provincia de Logroño. Cuando empieza el siglo XIX, la demarcación de un obispado tiene tanta fuerza casi como la de una provincia. El Estado, como lo conocemos, no existe hasta que acaba el primer tercio del siglo XIX. Y ese Estado se crea a partir de las capitales de provincia, que crecen como la espuma. Esas capitales de provincia empiezan a recibir las ayudas, empiezan a edificar los edificios del Estado, las órdenes del Estado llegan a través de la capital de la provincia, llegan aquí a través de Logroño. Un Estado que la mayor parte de las clases populares perciben como algo ajeno. ¿Qué recibo yo del Estado? Nada. Hoy nos quejamos del Estado, nos quejamos de que no funciona bien la seguridad social o la educación o los servicios sociales, a la sanidad. Un habitante de finales del siglo XIX, ¿qué recibe? Un recaudador de impuestos y un agente de quintas. Y se ha acabado. El Estado es alguien que viene aquí a quitarte, a llevarte dinero, a llevarte a tus hijos, a pedir para la guerra, para la hacienda, y tú no vienes, tú no piensas que ¿dónde están las obras públicas? A eso se suma esa percepción lógica aquí de segunda ciudad, frente a la primera que está creciendo como la espuma, todo para Logroño, encima el cacicato liberal, ¿no?, que está mimando a la ciudad, pero ocurre lo mismo que están ocurriendo en todas las provincias donde hay una segunda o tercera ciudad que podía haber rivalizado, que si la historia hubiera sido de otra manera, podía haber cambiado absolutamente. La historia fue de una manera, pero no estaba escrito, podía haber sido de muchas diferentes. Y surge entonces aquí una identidad de que se siente marginado, de quien se siente apartado, y que aparece, lo veis en este estudio que yo leí hace muchos años, y que aparece en muchos sitios. Aparece el pueblo frente a la capital de la comarca y aparece en una segunda ciudad frente a la primera. La identidad de Barcelona crece también con ese sentimiento de marginación respecto a la capital, respecto a Madrid, y por eso es mucho más fuerte. Y la podemos rastrear y seguir en muchas provincias, con muchas ciudades, a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, incluso hasta aquí. Este fin de semana ha venido la capital a jugar un partido de fútbol aquí a la Planilla. La capital no puede presumir de mucho. En todo caso, bueno, las tablas han sido a cero, porque en todo caso habría que disputarse a ver quién va al último, porque están riñendo por eso, ¿no? O a ver quién es peor de los dos. En este caso, me hubiera gustado como espectador, incluso como historiador, haber asistido el domingo pasado a ver si se escuchaba algún tipo de voces, de cánticos, de frases entre la gente relacionados con esa rivalidad Calahorra-Logroño, que yo creo que existe mucho más de Calahorra respecto a Logroño, porque aquí sí puede haber la percepción del agravio, y ahí la identidad es fuerte, mientras que la primera ciudad no lo tiene. Entre mis alumnos de Logroño jamás he oído en 25 años a nadie que diga nada contra Calahorra. Simplemente no existe, salvo que tengan alguna vinculación, ¿no? No existe, pero en Haro sí. En Haro sí existe, ¿no? Y eso mismo ocurre en otras ciudades, ¿eh? No hay más que ver cuando venían los hinchas de fútbol de Gijón, qué es lo que cantaban. No decían Aupa Gijón, decían, con perdón,
puta Oviedo, puta capital. Es lo que decían y cantaban todo el rato, ¿no? Es la sensación siempre del segundo frente al primero. Y eso crea identidad. Y esa identidad yo creo que es el motor, esa identidad de esa marginación es el motor de la protesta por la traslación de la silla episcopal más allá de los sentimientos religiosos que puedan albergar algunos de los habitantes de la ciudad. Y no solamente es fuerte entonces, sino que esa es una cuestión que sí que permite seguirla a lo largo de la historia y que podíamos incluso rastrearla hasta hoy, en qué medida ha seguido formando parte de la identidad del sentimiento colectivo de esta ciudad, de esta comarca, frente a Logroño, que a veces no es Logroño, es el Estado. Es el Estado que te cae encima, algo que tú has desconocido y que son las primeras generaciones que lo están sufriendo, porque el Estado se sufre. Hoy podemos hablar de los impuestos, podemos hablar de los servicios, mejor o peor, pero no nos podemos imaginar lo que podía significar para las clases populares de finales del siglo XIX. Esta es una de las ideas de fuerza que yo creo que podemos sacar como conclusión. Otra, el sumario militar del Consejo de Guerra, que al final es muy difícil que pueda hacer que haya penas contra ninguno de los encausados, porque como dice una y otra vez, el cabo de la Guardia Civil, el comandante, un capitán, dice, no sé quién ha sido. Dice, es que era como una nube de personas, era una multitud, donde os oían las voces, las caras, no he reconocido a nadie. Algunos también, imagino, por temor de los testigos, únicamente decir que eran gente del pueblo. Y aquí es donde quería llegar, la luz. ¿Qué es la gente del pueblo? ¿Quiénes eran el pueblo a finales del siglo XIX, 1892, en Calahorra? Y aquí, si ampliamos un poco el círculo, es donde el motín nos da mucha información para conocer mejor a los habitantes de la ciudad. Si lo hacemos con las fotografías, yo me imagino este día de mercado, esta fotografía que conocéis muy bien, preciosa, y yo me imagino que esta es la multitud o una parte de la multitud del motín. Y si yo quiero que esa multitud tenga rostro, ponerle cara, ponerle nombre, ver a las personas, ampliamos el foco, y llega un momento que ya no podemos ampliar más porque se desdibujan. Y tenemos que ir a la documentación y a las fuentes para intentar buscar quiénes eran, para reconstruir esos rostros. Ya veis que hay en el mercado, como era lógico, la mayoría vemos ahí las caras de mujeres que o esas o unas parecidas o similares, vestidas de una manera muy similar, son las que están en las calles de Calahorra en junio y en julio de 1892. Es otro mundo. No estamos tan lejos, hablamos de bisabuelos, tatarabuelos, y sin embargo hay un corte, hay una cesura increíble. Hay unos 9.000 habitantes en Calahorra. Pero el dato para mí fundamental, no sé si de ahí lo podéis ver, la tasa de natalidad que hay en la fecha del motín es un 41 por 1000 y la de mortalidad un 32 por 1000. Esos son datos del antiguo régimen. Esos son datos del siglo XVII o XVIII en Gran Bretaña. Esos son datos, esa mortalidad altísima, estamos hablando de un mundo que no nos podemos ni imaginar lo que era vivir y sobrevivir. Una esperanza de vida que seguramente no pasaba de 35 años, que tiene muy fresco el recuerdo, y lo conoce bien María Antonia por su último libro, de la última epidemia de cólera. Estamos hablando de unos años, alrededor de 1892, en el que nacen en un año en Calahorra 350 nuevos vecinos y han fallecido prácticamente el mismo número, en el que la vida es algo frágil, incierto e inestable. Y ese mundo ha desaparecido. Hoy en día no hay ningún país del mundo que tenga estas estadísticas de natalidad y mortalidad, ni esta esperanza de vida que tenían nuestros tatarabuelos. Yo lo veo sobre todo y me fijo en muchos pueblos, en las fotografías antiguas, cuando veo estas fotos típicas de escolares. Esta es de aquí de Calahorra, de a principios del siglo XX. Nos podemos imaginar 10, 15, 20 años antes, fotografías de maestros parecidos. Estoy viendo ese maestro y estoy pensando, pasa más hambre que un maestro escuelas, porque hasta principios del siglo era así, ¿no? Porque dependían de los municipios. Veo a esos niños y cuando los veo con esa edad estoy pensando, estos son unos supervivientes.
Han pasado ya lo peor de su vida, ya lo han pasado. 1 de cada 5, 1 de cada 4 se mueren antes de cumplir 5 años. 1 de cada 4. Eso sin pasar nada extraordinario. Eso sin que haya una epidemia, sin que haya una hambruna, que no faltaron, 1898, hubo una muy seria. Eso, un año normal y corriente. 1 de cada 4, 1 de cada 5 de esos niños son los que no están ahí, porque han fallecido antes, y en la memoria oral de nuestras bisabuelas y tatarabuelas es moneda común hablar 7, 8 partos, 2, 3 niños. No han llegado a esta foto del colegio. Entonces, la vida y la subsistencia en esa vida es algo que se nos ha quedado lejísimos y nos cuesta muchísimo entender, aunque temporalmente nos parece que es un siglo, que está ahí, ¿no? Que está casi en nuestras fotografías. Un mundo que es todavía, sobre todo, una cultura oral, y así entendemos también los rumores, los anónimos, el movimiento de la multitud, la plaza, el mercado, los alrededores, ¿no? del centro de la ciudad. Alrededor de los motines, el 40% por lo menos de los hombres no saben leer y escribir en Calahorra, y prácticamente el 60% de las mujeres son analfabetas. Entonces, toda esa querella de los periódicos, que está en la opinión pública ya, esconde una realidad que todavía es la de la mayoría de la población, que es el rumor, la noticia, la conversación, que es el tumulto, que es lo que no se sabe qué pasará, lo que nos dicen, esa información que nos llega a través de ese mundo comunitario que era riquísimo y que en buena parte, hemos perdido. Y si miramos quiénes son esos 9.000 habitantes de la ciudad, y decimos ciudad de Calahorra, ciudad bimilenaria, que está compitiendo incluso con Logroño, en el fondo estamos hablando de una cultura todavía campesina. Cuando termina el siglo XIX, de las 2.000 personas que tienen un oficio declarado, 1.300 por lo menos están vinculados al campo y son jornaleros, o sobre todo son labradores pequeños, propietarios seguro en su gran mayoría. Y vemos como todavía ese mundo obrero prácticamente no ha empezado, hay unos cuantos artesanos. Y estamos hablando en el fondo de una cultura que es una cultura sobre todo campesina y que tiene que ver con esa identidad comunitaria, que tiene que ver con la calle, con la plaza, con el lavadero, que tiene que ver con los ritos, que tiene que ver también con el ritmo de un calendario marcado por la Iglesia, por la costumbre, y que yo creo que nos permite entender mejor la mentalidad de esa multitud, ¿no? que vemos ahí, que vemos anónima. ¿De qué se quejan? ¿Por qué gritan? ¿Cuáles son las causas de ese malestar popular? En el motín de julio directamente es el impuesto de los consumos. Esta fotografía es de Valencia, un fielato. El fielato son las casetas que había en las entradas de las ciudades donde había que pagar este impuesto. En Logroño todavía queda uno de piedra al otro lado del puente de piedra. Normalmente en las poblaciones grandes, en estos fielatos, los que entraban y salían, los que llegaban para vender especies del consumo común, las especies de comer, beber y arder, que se decía, el trigo, la harina, el aceite, el vino, tenían que pagar un impuesto. Y ese impuesto solo lo pagan los pobres, porque ese pequeño comercio del día a día, ese menudeo, es solamente el de las clases populares. Por eso era tan odiado, porque era un impuesto indirecto solamente a ese pequeño comercio del día a día. Lo que ocurre en 1892 en el verano, ha habido una elevación considerable de precios, los consumos afectan también a los trigos y las harinas, se teme por el precio del pan, y el malestar popular no es solo por el consumo, por el impuesto, es que todos los ayuntamientos lo que hacían es cargarlos y recargarlos y duplicarlos, porque era una de las pocas fuentes de ingresos municipales. Y eso era visto con mayor hostilidad todavía. Y además, como no había funcionarios para hacerlo, se arrendaban a particulares que lo que hacían era doblarlos para tener su propio beneficio. De ahí la presión de la multitud cuando vienen las subastas. En muchos casos tenían que recurrir, donde no había fielatos, a hacer un reparto vecinal.
y el reparto vecinal se asignaba según clases y categorías, pero también era fuente de hostilidad y era fuente de denuncias por corrupción, por favoritismos, y era una fuente enorme de conflictos en una fiscalidad que no se parece en nada a la nuestra. Las clases populares protestan por esta fiscalidad y lo hacen también en las mismas páginas del diario El Motín. Cuando viene el escenario y la viñeta de Calahorra, viene también esta multitud que parece que llevan presos al dueño de ultramarino. En Calahorra es el que tiene el remate de los consumos, a un taonero, el que hace el pan y especula con el pan, o un carbonero, que es la base de uno de los productos básicos también de todas las familias, ¿no? la compra del carbón. Los gritos populares tienen que ver con el precio del pan, tienen que ver con estos impuestos pequeños, tienen que ver con las quintas también, porque a finales del siglo XIX ya existe la mili, pero a la mili solo van los pobres. Si tú tenías 1.500 o 2.000 pesetas, que al cambio son 6 euros, 9 euros, cuando se lo dices hoy a los alumnos, 6 euros, no ibas ni a la mili, ni a Cuba, ni a Filipinas. Que esto pasa 3 años después del motín de Calahorra, empieza la guerra de Cuba. 50.000 españoles no volvieron de Cuba. Y de los 50.000, como mucho 5.000, pudieron morir en acciones de guerra. Todos los demás murieron de enfermedades, sobre todo de la fiebre amarilla, simplemente porque todavía no se sabía que con una mosquitera se podía haber evitado la picadura del mosquito. Entonces hablamos de un sentimiento popular, de esa ira, de ese malestar, que tiene que ver con cuestiones que algunas se nos han quedado lejísimos en el tiempo y otras, de alguna manera, como un eco, nos acompañan, ¿no? En la preocupación por nuestros servicios, por la fiscalidad, o hasta hace 20 años, por el propio servicio militar. Y hay, lo contaba, este es un concepto de un historiador inglés que lo contaba para el siglo XVIII en Inglaterra. Existe una economía moral de la multitud. La multitud no protesta por el taonero, por el precio del pan, sino porque guarde el trigo en los meses más baratos para sacarlo en los meses más caros. La multitud protesta porque especula. La multitud protesta no por el impuesto, sino por el sobrecargo del impuesto. La multitud protesta cuando cree que hay en esa economía de mercado que tiene que haber un principio moral. Y ahí es donde sale la rabia. Si no, no entenderíamos algo. Acaban los motines, ¿dónde están los saqueos? ¿Dónde están los robos? Las denuncias, las destrucciones, días que hemos visto donde la ciudad está sin orden, donde todo ha quedado abandonado, ¿no? Y sin embargo no hay denuncias ni de robos ni de saqueos, porque en esa multitud existe una violencia que sobre todo es simbólica, que va contra las cosas y los símbolos, muy pocas veces hacia las personas, y que tiene que ver con este concepto. Se puede quemar el fielato, se puede quemar la tahona o el comercio de ultramarinos o la panadería, pero no se roba. Porque parece que hay un principio de qué es lo que estamos haciendo. Y eso existe en estas protestas populares hasta que empieza el siglo XX. Desaparece. Desaparece porque esto es 1903, porque estamos en otro mundo. Empezamos a que nuestra identidad no sea la de consumidores, sino la de productores, y que nuestra preocupación principal en el mercado sea nuestro salario. Y aparece la clase obrera. Y aparece, como vemos en esta convocatoria para un mitin, 10 años después de los motines, aparece el mitin, la asamblea, la manifestación, la huelga, la recogida de firmas. Es decir, aparece el repertorio de las formas y maneras con las que nosotros hoy podemos reunirnos, protestar y hacer valer nuestra voz. Pero todos estos canales de protesta no existen 10 años antes, y hay un tiempo, este tiempo, entre los dos siglos, en que esos dos mundos, uno todavía pervive y el otro está naciendo. Por eso es un mundo tan interesante. En ese mundo, las mujeres muchas veces son las guardianes de esa tradición. Y aquí viene el otro capítulo, que es para mí uno de los más importantes de lo que ocurre en Calahorra, ¿no? Ese emblema de esa, como viene en una de las fuentes, esas bofetadas mujeriles que recibe el gobernador, y ese protagonismo que tienen las mujeres en los motines, no aquí, en todos los sitios. ¿Y por qué? Porque aquí es donde tenía
y para que vierais, pero no engancha desde la presentación, pero tengo el vídeo aparte. Esto es un coro de Gigantes y Cabezudos, una zarzuela que se estrena 6 años después. ¡Ríndanse todas! ¡Fuera! ¡A ese dejadme! ¡Que ese es amigo! ¡Que es compañero! ¡Y es un buen chico! ¡Y un padre honrado! ¡Con 7 hijos! ¡No, no y no! Bueno, hombre, bueno. Hay que tener, hay que luchar. Con nosotras que débiles somos los hombres no pueden. Y al mirarnos furiosas que asustan y al campo nos venden. Para amar somos dulces y humanos con esos pregones. Así miren que sanos y justos que somos leones. Aunque traigan al alcalde un cañón, no nos echan de aquí si hay unión. ¡Ay, mi Antonia! ¡Mi Antonia! Ya estoy aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha dicho el gobernador que expongamos nuestras quejas, que vaya una comisión y nos oirá. Buena idea. Se nombra una comisión de nuestro seno. La Pepa, la restituta... ¡Y la Antonia! ¡Eso! La Antonia no, que le arrea al gobernador. ¡Pilar! Eso, Pilar, sí, Pilar. ¡Ay, chiquias, como quieran! ¡Traed mi pajín para que vaya vuestra jefa a ver al gobernador! El pajín está en mi tienda. Aquí lo tienes. ¡Y Majo! ¡Adelante, compañera! No sé si habéis oído bien, pero dice, no, la Antonia que no vaya, que le arrea el gobernador. Pues esta es la calagurritana que está ahí y esto es una de las zarzuelas más famosas. En 1898 tiene, igual eso suena más, un coro de repatriados, los soldados que han vuelto de Cuba, y vemos ahí un motín de mujeres. Hay otro par de escenas que parece que estamos allá en la plaza de Calahorra, y es para que veáis que esto no es algo excepcional, sino que lo que aquí tenemos es luz para hacernos preguntas, que son las preguntas generales que se pueden hacer si queremos investigar o conocer cómo fue el pasado de la mayor parte de los habitantes de este país hace 100 años, ¿no? Y en qué medida ha quedado un eco de todo eso. ¿Quiénes son estas mujeres? Si vamos al padrón municipal de Calahorra de 1892, en la casilla donde tendría que poner su oficio, viene SS. No pertenecer a un cuerpo de élite de Hitler, no. Es una manera abreviada, en vez de poner las labores propias de su sexo, es decir, amas de casa, se pone SS, su sexo. Y me parece a mí que no hay una manera mejor de entender la concepción que se tiene de la mujer en esa época, que en una casilla donde aparecen todas las mujeres, la mayor parte de las mujeres digan que lo que están haciendo es lo propio, lo que les corresponde, dedicarse a la casa, a tener hijos, a cuidar del marido, su sexo. La mayor parte de las mujeres están metidas ahí, en esa casilla de la que todavía es muy difícil salir. Y lo vemos ahí, solamente con 2 iniciales, y se escribe eso con absoluta normalidad. Pero esas mujeres que están recluidas en lo privado, en el ámbito de lo doméstico, algunas veces se ponen los pantalones que los hombres no saben llevar los días del motín. ¿Y por qué lo hacen? Podríamos pensar que estas son las precursoras del feminismo. Yo creo que si les ponemos una ropa que ellas no tenían, las estamos conociendo muy mal. En vez de feminismo, a mí me gusta utilizar lo que decía esta historiadora estadounidense, Tema Kaplan. Ella no hablaba de feminismo, hablaba de conciencia femenina.
que no es lo mismo, pero nos sirve para ver esta prehistoria. Es decir, las mujeres salen a la calle, a lo público, porque han asumido la responsabilidad de lo privado. Y lo que han asumido y mantienen entonces y casi ahora es la subsistencia de la casa, la vida. Mantener la vida y los que forman parte y están dentro de la casa, eso es suyo. Y cuando eso está en peligro, salen a la calle. Y salen a la calle invocando esa autoridad moral que les da precisamente haber asumido esa división del trabajo forzosa, que les ha dicho que el precio de esos céntimos más de pan en el mercado, ese impuesto que te han subido, es motivo suficiente para decir, esa es la raya que ya comemos o no comemos, para una parte importante de la población que está en el límite de comer o no comer, de la mera subsistencia, en una vida muy, muy difícil. Voy ya, para empezar a terminar, intentar buscar el eco de esa historia. ¿Por qué contar eso hoy? ¿Por qué rastrear el eco de aquellas voces de aquellas mujeres de hace 125 años? Podríamos tener un sentido de eruditos, ¿no? De decir, bueno, me interesa porque quiero saber todo lo que pasó en mi ciudad, porque así me sé el pasado, porque me gusta, porque me apasiona. Pero a mí no me gusta la historia por eso. A mí me gusta la historia porque me interesa el presente. Y soy profesor de historia porque creo que tiene un sentido lo que cuento, aunque lo que cuente ocurrió hace mucho. Porque si no, para mí no tiene sentido, no tiene interés, no tiene función. No me merecería el sueldo que me pagan, porque creo que el principal deber de un historiador es interesarse por la vida, por el presente, y pensar que si conocemos el pasado nos va a dar algo de luz para saber cuáles son nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestras preocupaciones, qué les pasó a los que vivieron antes que nosotros, qué hicieron y qué nos queda de ellos, ¿no? El eco de la historia. Este eco todavía sobrevivió 1 o 2 generaciones. Yo he entrevistado a mujeres mayores hace 10, 15 años todavía que me contaban el eco del motín. En Haro, recordar que de pequeñitas, 1905, 1910, 1915, salían las mujeres a la plaza a protestar por el precio del pan. Pongo solo un caso. Esta mujer, Antonina Urbina de Nájera, que nació en 1913, tenía ese recuerdo todavía de ver las mujeres bajar de los barrios al mercado en Nájera a protestar porque habían subido 5 céntimos la hogaza de pan. Todo el pueblo iban, protestaban, cantaban esas cosas. Esta generación, que sería la de mis abuelos, es la última que conserva memoria de eso. Ya la de mis padres no. Muere ahí, muere en esos primeros años del siglo XX. A partir de ahí, la memoria se apaga y nos queda una memoria heredada y nos queda la labor de la historia, ¿no? De los historiadores, de los archivos, de las bibliotecas y de los libros. Pero algo sí aquí ha quedado. En las manifestaciones de la transición, uno de los movimientos más fuertes fue el movimiento vecinal. Y si vemos esta fotografía famosísima, que viene en muchísimos libros de historia, de este niño que está ahí con el puño en alto, pero si vemos las pancartas que hay detrás, la que vemos ahí piden la legalización de las asociaciones de vecinos, que son los que están defendiendo la vida, los alquileres, los precios. Y debajo, si veis, pone contra la carestía de la vida. Las mismas voces y gritos de 100 años antes, en un momento especial, increíble, ¿no? Que fueron justo esos años del inicio de la transición. Y si nos vamos al color, esto es Ucrania el año pasado. Cuando otra vez llega la hambruna y la subsistencia está en peligro, ¿quiénes están en las colas a coger el pan? ¿Quiénes están esperando los alimentos? Otra vez las mujeres asumiendo esa especie de responsabilidad de la subsistencia. Y eso atraviesa. Hay una historia muy bonita de la dureza del sitio de Leningrado, cuando se muere 1 millón de personas de hambre. Y dicen, en las filas solo había mujeres, porque los hombres no tienen paciencia para hacer una cola de 3 horas y porque su orgullo les impide ponerse a esa cola, y las mujeres no, porque saben que esa forma parte de su historia y que su tiempo es un tiempo que no vale, o que vale para eso, ¿no? Para la vida. Y esas son las colas del racionamiento en España, en la posguerra también, o durante la guerra. Y esta fotografía es de este año, de este año pasado. Cambian los tiempos y cambian también las maneras de salir y las formas y las voces. Esta fotografía la he cogido de internet, creo que corresponde a la semana pasada aquí en Calahorra, el Día de la Mujer, ¿no? Y cuando hablamos de feminismo, yo creo que hay una bandera
a reivindicar también de todas estas mujeres que no fueron feministas porque no pudieron serlo, pero que lucharon desde su vida tan restringida, desde esas dos iniciales, su sexo, ¿no?, por luchar por lo que entonces era la lucha por la vida, la suya y la de los suyos, ¿no? Que el feminismo no solamente es quienes hoy pueden o podemos reivindicar la igualdad de la mujer, sino también una larga carrera de generaciones y generaciones de mujeres aplastadas por el mundo que les tocó vivir y que pensaron que había que levantar la voz y ocupar la calle para defender lo suyo y lo de los suyos, ¿no? Por eso me parece tan importante. Y una reflexión casi final sobre lo que significa salir a la calle y protestar. Pensamos que participar en política es votar cada 4 años, pero protestar también es democracia. Ya están las leyes para decirnos cuáles son los límites, ¿no?, de esa protesta y cuáles son los derechos de la propiedad y de las personas. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 90 que lo recuerda. En una sociedad democrática el espacio urbano no solamente es para circular, también es para participar, para levantar la voz y para hacerse oír. Y eso forma parte de una escuela de democracia que en España está empezando en Mantillas, también a finales del siglo XIX, de una sociedad que está diciendo: este Estado no nos representa, este ayuntamiento, este caciquismo, este sistema, este tinglado de oligarquía no representa nuestros intereses y nuestros problemas del día a día, ¿no? Yo creo que sí que hay un eco de esto para conservar hoy. Y termino ya del todo reivindicando un poco esa memoria perdida, ¿no?, esa memoria oral que está en el olvido. Lo hago con un texto de un libro de Luis Landero, que igual conocéis, El balcón en el invierno, porque es casi un homenaje a esas mujeres, sobre todo en la figura de su madre. Además, para mí, muy entrañable, porque a la izquierda veis la portada del libro, es Luis Landero de joven, abrazando a su abuela, y a la derecha es mi padre abrazando a la suya. Mi padre, eso es la Villa de Ocón, muy cerca de aquí, y mi padre, alumno de este instituto en Calahorra, en la posguerra, ¿no? Y yo los veo tan clavados que pienso que no es una coincidencia, sino que es que hay millones de fotos iguales. Por lo menos hay millones de mujeres iguales, ¿no? ¿Qué vidas llevaron? ¿Qué vidas llevaron sobre sus hombros de sacrificio enorme, sin ninguna satisfacción por ningún sitio, y que hoy afortunadamente miramos como un tiempo pasado, pero que no deberíamos dejar en el olvido? Hay una última página del libro, he dejado en el coche, digo, le he sacado una fotocopia, y él dice, hablando de su abuela, termino ya con esto, dice: habría que reivindicar a esas generaciones, con su empeño y su coraje, humilladas casi siempre por el yugo de la servidumbre, dejaron allí su huella, su obra, tan anónima y sobrehumana como la de los artesanos y peones que construyeron las catedrales en la Edad Media y que nunca quedó registro de sus nombres. Dice: miro el paisaje, pero el paisaje urbano también, y está hecho de tiempo, dice él. Dice: vemos el latir de la historia, el eco de millones de historias humildes que se perdieron en el olvido. Dice que nunca nadie más contará si de vez en cuando no volvemos a esta historia. Dice: parece que todo lo que ocurrió pasó en un país lejano, que somos extraterrestres cuando miramos las fotos de nuestros bisabuelos, porque son de otro mundo, ¿no? Y ese mundo ya ha terminado, esa memoria se ha clausurado. Dice aquí el novelista: todo esto está ahora a disposición de historiadores, antropólogos y estudiosos, ¿no? Son las ruinas de un tiempo inmemorial campesino que se cerró con ellos, que no existe hoy ni en los pueblos. Existe ese mundo yo. Esa sensación, dice, de estar fuera del tiempo, de nuestro tiempo. Termina con un párrafo, voy a abreviarlo, del recuerdo, que es una especie de homenaje. Dice, dentro de 20, 30 años, dice, nos pasará igual a nosotros. Seremos fantasmas en el tiempo. Ni siquiera un nombre flotando a la deriva de los tiempos. Dice: entonces, ¿acaso estas páginas? Dice la del libro, yo creo también la del libro de historia, ¿no?, la de estas fotos, la de reivindicar hoy las figuras anónimas de esa multitud de Calahorra. Dice: entonces, ¿acaso estas páginas puedan servir para que lo vivido no se pierda del todo, para que algún día los futuros descendientes, nuestros descendientes, encuentren un destello, un eco de las vidas anónimas de sus antecesores? ¿Qué sé yo?
que se oiga o se imagine oír el alegre o triste repicar de la vida a través de los siglos. Las últimas 4 líneas. Que se sepa que se vivió, que se soñó, y que si en ese desear y afanarse ningún acto llegó a ser del todo provechoso, tampoco fue todo en vano, y que la sangre que circula por nuestro cuerpo circula también por los siglos pasados y circulará por los venideros hasta el fin de los tiempos. Muchas gracias. Bueno, ahora iba a decir que no admito preguntas porque alguien dice, ¿y eso qué pasó? ¿Qué pasó ese día? Y pues no lo sé, ¿no? Pero igual, si hay alguna cuestión no muy concreta, aunque yo recuerde, aunque os pueda aclarar, pues encantado, ¿no? Si no nos hemos pasado demasiado del tiempo. He visto que María Antonia no tomaba muchas notas, lo cual me estaba tranquilizando. Sí, María Antonia. Bueno. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias, Carlos. Y mañana tendrá lugar la conferencia de Ana Jesús Mateos sobre el retablo de San Pedro de la Catedral de Calahorra. Así que os esperamos.